Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press TV y durante el último fin de semana largo, ¿cierto? En la costa central de Chile fuimos testigos de este sistema frontal que trajo consigo unas fuertes marejadas, sobre todo en el borde costero. ¿Por qué las marejadas están siendo noticias tan reiterativas durante los últimos años? ¿Qué pasa a diferencia de años anteriores? ¿Qué se puede hacer para solucionar esto y más? Lo conversaremos junto a Rodolfo Cabezas. Él es académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián y máster en Ingeniería Geotécnica. Rodolfo, bienvenido aquí a nuestro canal. Muchas gracias. Lo decía yo en la introducción, ¿esto está teniendo una fuerza diferente a años anteriores o ha sido así siempre y no nos dábamos cuenta? A ver, estos fenómenos corresponden a fenómenos cíclicos, ¿ya? Que no lo hayamos visto en los últimos años no significa que no haya pasado anteriormente en la historia. Lo que sí también es cierto es que los fenómenos que estamos viendo en la actualidad se pueden ver acrecentados, aumentados por el cambio climático, por presencia inusitada de lluvias, etcétera, pero no significa en ningún caso de que como fenómeno no haya ocurrido. De hecho, sin ir más lejos, cada cierto tiempo se van comentando las estadísticas y dice este fue el mayor frente en 20 años, por decir algo, y eso significa que hace 20 años atrás también hubo algo parecido. ¿Ya? Entonces vamos a ver un aumento en la recurrencia, un aumento en la cantidad, pero no es un fenómeno que sea absolutamente nuevo. Perfecto. ¿Las ciudades costeras, los bordes costeros en nuestro país están preparados para este tipo de fenómenos? ¿Hemos construido bien? Hay mucho, dentro de la planificación urbana se han tomado buenas decisiones, por ejemplo en el borde costero de Viña del Mar, los rompeolas. Sin embargo, como van a ir aumentando, podrían ir aumentando los eventos, las medidas que hoy estamos pensando puede que no sean suficientes en el futuro, o también algunas de estas construcciones van a necesitar mantenciones, van a necesitar en el fondo reparaciones. Por ejemplo, se vio muchos muros de contención que estaban hechos con piedra y que básicamente cuando apareció la ola, la marejada en este caso fue capaz de romperlo. Entonces hay que pensar que este mecanismo de contención ya no es suficiente para potenciales eventos futuros. Tú hablabas de los rompeolas. Claro. ¿Qué son y dónde están ubicados? Los rompeolas son pesos muertos que están ubicados en el exterior, en este caso de la costa, y para lo único que sirven es para bajarle energía en el fondo al sistema de oleaje. Entonces el objetivo es que cuando lleguen a la costa propiamente tal, venga con menos energía, con menos altura. Ya en algunas partes existe, pero sin duda que en la medida que puedan ir aumentando estos eventos van a tener que también aumentar las medidas de contención o de reparación para poder enfrentarlo. ¿Por qué los suelos sucumbieron ante la marejada? Ya, es que ahí hay que hacer una aclaración. Los suelos no sucumbieron precisamente frente a las marejadas. Las marejadas tienen un impacto más bien local en el borde costero o potencialmente en la erosión a través de los ríos, el contorno de los ríos. ¿Ya? Pero muchos de los socavones que se vieron en Viña del Mar en esta ocasión están más hacia el interior. Y eso no tiene que ver directamente con las marejadas, porque de hecho no impacta, no está dentro de su entorno inmediato. A ver, partamos viendo entonces qué son los socavones. Los socavones son fenómenos en que se erosiona y en el fondo se va desplazando una masa de suelo por debajo que nosotros frecuentemente no vemos, debido a la presencia de agua, debido a alguna causa externa. Entonces, en este caso, debido al aumento de la lluvia o debido a roturas de matrices que también se vio, productos que colapsaron, alcantarillado, etcétera, todo el suelo que nosotros no veíamos, que estaba debajo de algunos caminos, de algunas casas, empezó a vivir un poco esta velocidad del agua que iba pasando por debajo. Y de a poco fue erosionando. O sea, el suelo, Rodolfo, no es una estructura uniforme que hay debajo del suelo. No, para nada. Hay espacios vacíos donde se mueve agua. Para nada, claro. Hay presencia, en muchos casos hay presencia de agua y el agua es capaz de fluir. Eso es lo que se llama las napas. Y eso es, por ejemplo, lo que permite que existan los pozos en los campos, etcétera. O sea, si no fuera gracias a ese fenómeno físico, no podrían existir, y en este caso nos tocó ver un poco la parte más negativa de este fenómeno, que cuando viene con mucha velocidad fue capaz de a poco ir moviendo el suelo que estaba abajo y de alguna manera, por así decirlo, dejó varias construcciones y varios caminos sin sustento, sin una base tan sólida, y esos fueron los socavones que vimos. Y un paréntesis solo para cerrar, son bastante distintos desde el punto de vista geológico de los socavones que de repente se ven en otros lugares del mundo, como Rusia, como Europa, etc. Que son orificios gigantescos.
Claro, claro, eso es otro fenómeno totalmente distinto. Ya eso es presencia de agua, pero que es capaz de disolver el suelo, son suelos especiales. Ya entonces, en el fondo, donde había un suelo, pasó el agua y ahora ya no hay suelo, y por eso es que se genera un vacío importante. Ya hay un vacío de consideraciones. Acá en Chile, para que la gente no se preocupe, no estamos sujetos a la presencia de ese tipo de suelo, así que no vamos a tener presencia de este tipo de problemas. Bueno, tú eres ingeniero especializado en el estudio de suelo. Estamos conversando con Rodolfo Cabezas, académico de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián. Y la pregunta, Rodolfo, es, como chilenos hemos construido bien. Estoy pensando, por ejemplo, en los edificios del borde costero de Concón. Claro que se construyen en una situación, y tú lo decías también, el mismo clima ha cambiado. Ahora tenemos situaciones diferentes. Entonces, mucho de la planificación urbana no se pensó en aquel momento pensando justamente en este tipo de problemas. Se hizo más bien enfocada en el turismo, se hizo más bien enfocada en el desarrollo de la ciudad propiamente tal, tratando de estimular la actividad económica, etcétera. Entonces, hay muchas medidas que se podrían haber hecho mejor desde el punto de vista de la seguridad, ¿ya? Y eso no implica necesariamente que no se pueda volver a construir en el borde costero, ni mucho menos, pero sí hay que empezar a tomar medidas ya permanentes y empezar a considerar esto como un efecto que puede pasar nuevamente. Lo que te había dicho, estos no son hechos aislados, son más bien hechos que se dan cada cierto tiempo y de repente uno se olvida que pasan. Cuando tienen una tasa de recurrencia más o menos alta, la gente se olvida que existe o simplemente dice, bueno, de aquí a 20 años que se caiga, que se rompa y lo reconstruiremos. Ya eso desde el punto de vista de la seguridad es algo que obviamente no recomendaríamos. Ha ocupado varias veces la palabra reconstrucción, de volver a construir no solamente el borde costero, sino que muchos de los lugares afectados por las marejadas. ¿Nos podría explicar qué medidas se deben tomar para la reconstrucción de aquí en adelante? Fundamentalmente... Estamos hablando de los suelos, por supuesto. Claro, fundamentalmente hay que pensar que son los asentamientos urbanos los que están invadiendo el espacio natural. Y eso es una manera de pensarlo bastante potente desde ahora en adelante. Entonces, por ejemplo, es evidente que si uno está construyendo en las cercanías de un río, cada cierto tiempo va a haber un evento en el cual el río va a tener una crecida importante y es bastante probable que se lleve esos inmuebles o esas construcciones. Entonces, lo más importante a la hora de hablar de reconstrucción es tener una idea clara de los fenómenos físicos que van a afectar el problema, que van a afectar el lugar, en definitiva. Entonces, pasa en algunas ciudades del norte que están construidas al lado de los ríos porque es la mejor fuente de agua que tienen, pero evidentemente están construidas sobre el cauce natural, un cauce que tuvo miles de años y que en algún momento podría, como quien dice, reactivarse, y es un poco lo que también se ve en algunos de los eventos últimos, en las lluvias importantes en Copiapó, etcétera, que han habido erosiones, ha habido pérdida de casas, etcétera. Está asociado a eso. ¿También? Sí, implica mucho el tema de la planificación territorial, ¿ya? Pensar que nosotros somos los que estamos invadiendo los espacios que históricamente eran de la naturaleza, y para eso entonces o no los invadimos o los invadimos con el cuidado pertinente. Tú has hablado ya de un par de ciudades, hiciste un análisis de 3, 4 ciudades. ¿Cuál es la situación de las ciudades costeras de nuestro país frente a esta erosión de los suelos producto de las marejadas o de aluviones, como el caso del norte? Eso se puede abordar de bastantes maneras, pero yo creo que la situación más bien debiese existir una política en la cual impida la construcción a ciertos metros del borde costero, ¿ya? Y ese que sea una zona inundable, por así decirlo. Ya. Y después de este espacio de seguridad, por así decirlo, tener algunas medidas de contención o algunas medidas de drenaje para evitar los socavones, que sean capaces en el fondo de sacar el agua del suelo lo más antes posible y que genere el menor impacto posible. ¿Y eso se está haciendo ahora? ¿Se hace en las construcciones? En las construcciones nuevas se ve un poco más, pero en las construcciones antiguas esto no era una realidad, no era un problema del día a día. Entonces, muchos de los problemas que se están viendo hoy corresponden también a los sectores más históricos de las distintas ciudades, ya los que tienen construcciones antiguas. Claro, o sea, no es que no se hiciera nada, pero las medidas no son suficientes quizás para lo que se ve hoy. Además que hay que considerar que anteriormente las ciudades también tenían menos gente.
¿ya? Entonces, inicialmente quizás en Viña del Mar había unos cuantos casos de edificios que tenían una densidad poblacional determinada, resulta que empezaron a construir más en el entorno y eso implica también una sobrecarga del sistema alcantarillado, que tiene que tener de alguna manera, y eso implica un aumento de la carga de agua en este caso, etcétera. Entonces, yo creo que tirando la raya para la suma hay que considerar y tomar en cuenta todo este cambio y cómo nosotros como humanos nos estamos impactando el entorno y estamos en el fondo generando cambios físicos en lo que históricamente no tenía presencia de gente. ¿El agua es el único ente que daña la estructura del suelo? ¿O existen otros? Es el principal. Ya. ¿Cuáles serían los otros? ¿Cómo para No, uno podría pensar en algunos componentes químicos que van degradando las propiedades, no sé, algunas construcciones en particular que pueden remover o pueden soltar, pero fundamentalmente uno piensa en el agua y en la sobrecarga, en los caminos, los edificios, etcétera. Perfecto. Bueno, ahí está un poco la explicación por qué los suelos también se han visto afectados, no necesariamente han sucumbido, como el caso de los socavones. Esto es muy diferente, hay que hablar de los socavones y otras cosas son las marejadas, claro, y no están conectados, como lo vimos. De hecho, los socavones que se ven son mucho más al interior, ¿no? Claro. Es diferente que te hubiera ocurrido en el borde costero. Es una, claro, es una aclaración importante, y también para la gente que lo vea, dejar en claro que estos mega socavones que de repente se muestran en otros medios de prensa no tienen correlación con lo que sucede acá, así que no se preocupen por eso. Tranquilidad, un llamado a la calma. Rodolfo Cabezas, ingeniero civil de la Universidad, de la Facultad de Ingeniería de la San Sebastián, muchas gracias por tu tiempo junto a nosotros. Muchas gracias, Nick. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar, por supuesto, siempre atentos a la repetición en los canales regionales.